Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España. Es un gusto tenerlos aquí en esta ocasión que nos convoca LOM Ediciones. Estamos encantados de presentar el lanzamiento del libro Beatriz Allende, una vida revolucionaria en América Latina durante la Guerra Fría, de la escritora Tania Harmer, traducido por Vicente Lane y publicado por LOM Ediciones. Este evento cuenta con la participación de grandes presentadores, como es el caso de Farideh Serán, que nos va a acompañar en breve, y también del abogado economista y político Jorge Arrate. Cabe mencionar que Tania Harmer es profesora de Historia en Gran Bretaña, que hoy no nos acompaña, pero tenemos una sorpresa muy pronto. Y vamos a dejar con ustedes a Silvia Aguilera, de Editorial LOM, quien va a conducir este espacio que esperamos que sea muy grato para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Gracias, Leo, por esa presentación. Antes de dar inicio, quería pedirles que silenciaran los celulares y así no tenemos interrupción. Yo mientras me saco la chaqueta. En nombre de LOM Ediciones, quisiera hacer todos los agradecimientos que corresponde, partiendo por agradecer a Tania Harmer, autora del libro que hoy nos convoca, Beatriz Allende, una vida revolucionaria en América Latina durante la Guerra Fría. Una biografía excepcional y fundamental de una revolucionaria latinoamericana como fue Beatriz Allende. A Vicente Lane, el traductor de la obra, ya que gracias a su trabajo nos es posible dar a conocer el texto, esta vida, al público hispanohablante. Quiero agradecer a los presentadores que, como ya se ha dicho, nos acompañan esta tarde, Farideh Serán y Jorge Arrate, dos flamantes y pertinentes comentaristas para esta obra. Lamentamos que en esta oportunidad no haya podido acompañarnos Celsa Parrú, a quien le surgió un inconveniente de último minuto y se excusó por ello, pero agradecemos su disposición para con la obra y esta presentación. Agradezco también a todas y todos los que esta tarde nos acompañan, a sala casi llena, lo que nos da tremenda satisfacción. Y por cierto, a todo el equipo del Centro Cultural de España, por acogernos una vez más. Nuestro reconocimiento y gratitud especialmente para su directora, Paula Palicio, que por ahí está. Creo que esta es una de las últimas actividades que como editorial tenemos bajo su personal alero, ya que su misión en Chile acaba, por ahora, en un par de semanas. Paula, gracias por todo lo que aquí has hecho y lo que has impulsado desde este centro. Te esperamos. Siempre. Pido un aplauso para Paula. Bien, como decía, estamos en torno a la biografía de Beatriz Allende, Tati, para sus más cercanos, que nos entrega Tania Harmer. Tania es profesora de Historia Internacional en la London School of Economic and Political Science en Gran Bretaña. Especialista en la Guerra Fría en América Latina y se interesa particularmente por la dinámica internacional, transnacional y global de la lucha. Ha escrito extensamente sobre el proceso revolucionario de Chile en la década del 70, la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, la contrarrevolución y la diplomacia interamericana, la red de solidaridad, las mujeres y el género.
Es a partir de sus investigaciones en torno a estos temas que durante las entrevistas realizadas en Cuba a Luis Fernández Oña, quien fuera marido de Beatriz, la presencia de esta, Beatriz, la hija revolucionaria, en el decir de Hammer, del presidente Allende, se le presenta como la observadora apacible que les acompaña desde la fotografía colgada en la pared. Y desde allí, y sus apariciones en el relato del entrevistado, se comienza a perfilar su figura más allá de su, comillas, sonriente, trágica y misteriosa mirada. Hammer reconoce que la demora, entre comillas, en hacer las preguntas por ella tienen que ver con el papel invisible, secundario o tras bambalinas de esta mujer, como tantas otras mujeres de la época, en los relatos narrados por los hombres protagonistas. Pero esta observación no pretende en lo absoluto victimizar el papel de las mujeres, aclaro. Sin embargo, en este siglo XXI, con mayor conciencia de cómo ha sido relatada la historia, no deja de sorprender que para la autora haya sido difícil conseguir entrevistas con mujeres que conocieron a Beatriz, encontrando mayor disposición a hablar de ella por parte de los varones. Y es este uno de los aspectos relevantes de esta biografía histórica. A través del seguimiento a la vida, trayectoria y formación de una mujer revolucionaria, una mujer protagonista por derecho propio, como lo releva la autora, se reconoce también un periodo fundamental de la historia de Chile y de Latinoamérica, escenario donde jugó un papel clave y que de algún modo es posible aquí desentrañar a través de la perspectiva que la propia Beatriz abrió a la biógrafa. Así también el libro nos da luces sobre la generación que soñó con la posibilidad de ser actores de una revolución extendida, bajo la entusiasta estela de la Revolución Cubana, sobre las tensiones políticas entre generaciones, sobre la cultura izquierda, sobre todo de la izquierda revolucionaria, la relación con Cuba, el exilio, la enorme solidaridad, la campaña de solidaridad con Chile, donde Beatriz tuvo un papel primordial, entre otros temas. Pero este texto no solo da luces en torno del pasado, sino que de algún modo interroga y desafía el presente, más aún en un tiempo de impasse, a veces de déficit de imaginación política para pensar no solo en qué hacer, sino cómo hacer. Dos preguntas que necesariamente deben estar estrechamente ligadas para enfrentar el tiempo que vivimos. Tiempo que grita el dolor de la humanidad, el dolor del exterminio, de la desvergonzada concentración de la riqueza, de la devastación por el extractivismo en sus diversas formas, tiempo de la despolitización y muchas veces de la indiferencia, conceptos que van bastante de la mano. Estos textos de recuperación histórica, de memoria, son también potencia transformadora en la medida que nos detengamos, los leamos y dejemos que esa singular historia nos toque, nos conmueva y logre pasar por cada uno de nosotros, cada uno para resignificar nuestra propia historia. Tenemos que volver a reencontrar el deseo por la necesaria transformación social y no buscar la copia del tiempo que pasó, sino reinventar ese deseo y con ello reimaginar y reinventar la revolución. Sin pensamiento no hay creación, sin creación no hay cambio y sin cambio no hay nuevos posibles ni transformación social posible. A todos ustedes, gracias nuevamente por estar aquí. Voy a dar el paso a un saludo que nos mandó Tania para esta presentación y luego voy a hacer pasar a los presentadores que nos van a acompañar. Buenas tardes a todas y a todos desde Londres. Muchas gracias por asistir y por su interés en la vida y el legado de Beatriz Allende. Lamento mucho no poder estar
con ustedes, pero es un gran honor y estoy muy agradecida de contar con la presencia de Celsa Parao, de Farid Zerán y Jorge Arate para lanzar el libro. Tuve el privilegio de conocer y entrevistar hace más de 10 años a Celsa y a Jorge, quienes seguramente van a compartir hoy con ustedes sus recuerdos personales de Beatriz, como amiga, como militante y compañera. Quisiera agradecer también a Pablo Slashevsky y el equipo de LOM por su interés en publicar el libro y por organizar este lanzamiento. Asimismo, mis agradecimientos, por supuesto, a Vicente Lane, el traductor del libro, y a Gloria Miqueles y Andrea Pellegrin por su ayuda en la última fase de la redacción. Muchas otras personas me ayudaron en el camino hacia ese momento. Más que nada, quiero destacar el aporte de todas las personas que compartieron sus historias, recuerdos y memorias de Beatriz conmigo. Algunos de ellos ya no están con nosotros, entre ellos Luis Fernández, a quien quisiera expresar en forma especial mi agradecimiento, aunque póstumo, por haber abierto puertas y creído en la importancia de rendir homenaje a la figura de Beatriz Allende, una mujer revolucionaria, firme y consecuente. Mi interés en escribir una biografía sobre Beatriz Allende empezó hace más de 15 años, cuando estuve escribiendo mi primer libro sobre la historia internacional de la Unidad Popular. Me fascinaba, y todavía me fascina, la figura de Beatriz, su compromiso con las luchas sociales y políticas de Chile y de América Latina, su carrera destacada como médica, su papel como revolucionaria, como enlace entre su padre y La Habana, y como trabajadora incansable de resistencia contra la dictadura en los años posteriores al golpe. Durante 10 años, el libro fue creciendo. Y al final es una historia no solamente de una vida, una mujer, sino también de sus tiempos y su mundo. Escribiendo la historia de Beatriz, conocí y aprendí mucho sobre Chile, sobre Cuba y sobre los cambios sociales y políticas que abarcaron su vida. Beatriz me abrió una vista de lo que fue la vida de los jóvenes revolucionarios en los años 50, 60 y 70 en Chile y en América Latina, y el compromiso que tantos tenían en el proyecto político de cambiar el mundo para acabar con la injusticia y la desigualdad. Beatriz me ayudó a rescatar la memoria de esos tiempos y el camino hacia la unidad popular antes de que la dictadura tratara de borrarlos. Asimismo, me ayudó a entender la participación, el protagonismo y la importancia clave de las mujeres que han luchado desde hace décadas y siempre por construir un mundo mejor. Ese libro es tanto para ellas como para la memoria de Beatriz. Espero que les guste el libro y que nos veamos en Chile en un futuro próximo. Gracias de nuevo por su presencia hoy y que disfruten y pasen una buena tarde. Desde aquí le decimos gracias a Tania por haberse dado el tiempo y haber mandado ese videíto. Bueno, invito a Farid Zerán y Jorge Arate que nos acompañen aquí. Hay que tener siempre agua, por si acaso.
Bien, voy a dejar en primer lugar a Farideh Serán, que nos haga su comentario y sus observaciones respecto del libro. Farideh, creo que ahí tiene su micrófono. ¿Funciona? Sí, funciona. Bueno, buenas tardes. Es un honor estar aquí en la presentación de este libro, que a la vez es un homenaje a Tati Allende y a su generación. La nuestra, la de ustedes, la de muchos. Voy a leer un breve texto que escribí a propósito del libro. Lo titulé Beatriz Allende o cuántas vidas caben dentro de una vida. La historia está llena de silencios y omisiones, pienso, mientras recorro las 300 y tantas páginas del libro escrito por la investigadora y académica británica Tanya Harmer, doctora en Historia y especialista en la Guerra Fría en América Latina. Autora del libro El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana, editado en español el 2013, reaparece hoy con Beatriz Allende, una vida revolucionaria en América Latina durante la Guerra Fría, que LOM Ediciones incorpora a su catálogo de biografías fundamentales. Pero esta no es una biografía común, es el pulso de una época, el relato de un tiempo vertiginoso, el espíritu de una generación y el aire revolucionario que lo cruza desde fines de los años 50 o inicio de los 60 y que culminan ese fatídico 11 de septiembre de 1973, marcando el siglo XX con luchas y conquistas sociales ahogadas a sangre y a fuego. Sin embargo, el libro es también un homenaje a esta mujer nacida el 8 de septiembre de 1942 como la segunda de las 3 hijas de Salvador Allende y de Hortensia Bussi. Una mujer que fue educada en buenos colegios, como lo hacía la clase media de la izquierda de la época, que estudió medicina primero en la Universidad de Concepción y luego del terremoto de los 60 en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesora de su Escuela de Salud Pública, a la vez que ejercía como pediatra en los centros y hospitales públicos de Santiago. Militante del Partido Socialista y de las Brigadas Universitarias Socialistas, Beatriz acompañaba a su padre en las campañas electorales, no solo como la hija que compartía con mayor fuerza su pasión por la política, sino como una joven que sentía la pulsión de los cambios y las luchas populares que con fuerza fueron empujando los movimientos sociales durante esa década. Así, los 60 se hacían sentir con las tomas de terreno protagonizadas por pobladores sin casa, las protestas estudiantiles que dieron paso a la reforma universitaria, abriendo un clima de efervescencia social que en muchos casos era enfrentado con una fuerte represión contra las manifestaciones obreras, campesinas y estudiantiles. Y si bien Beatriz era la hija de Allende, también era hija de su tiempo y de una generación que no quería estar al margen de los desafíos marcados por el triunfo de la Revolución Cubana, la emergencia de los movimientos insurgentes latinoamericanos y la campaña del Che en Bolivia. Todos hitos que junto al nacimiento del MIR, su amistad con Miguel Enríquez, Bautista Banchowen y otros líderes de la época, la fueron radicalizando hasta hacer de ella una militante de las filas revolucionarias latinoamericanas con vínculos con la guerrilla boliviana y el Ejército de Liberación Nacional y un fuerte compromiso político no solo con Chile, sino también con Cuba. Era la época de consignas como crear un 2-3 Vietnam y la lucha armada y el internacionalismo marcaron en Beatriz una adhesión política asumida con la discreción que no solo exigía la necesaria clandestinidad ante las tareas encomendadas, sino además la lealtad a su padre y a su proyecto electoral de un socialismo a la chilena con empanadas y con vino tinto. Se me pegan las páginas. Eran las dos vías que enfrentaban a la izquierda, a las izquierdas de la época, en ásperos debates, pero que no paralizaban a Beatriz, una activa y fiel colaboradora de Allende, que más tarde, ya instalada en una oficina en La Moneda junto a su padre, articuló apoyos, contactos y alianzas en pos de este inédito proceso político. Una vía pacífica al socialismo que en plena Guerra Fría concitaba la atención mundial. Este mundo, esta atmósfera, este vértigo de tiempos que cambian la historia y de paso las biografías de quienes los viven, está narrado en las páginas de un libro imprescindible, escrito con talento y con sobriedad.
Me detengo en la calidad de un texto articulado en múltiples textos, testimonios y fuentes primarias que denotan la seriedad de la investigadora capaz de recorrer los hitos relevantes de la infancia, adolescencia y juventud de Beatriz a la luz de los hechos políticos y sociales que envuelven su biografía, entregando un contexto que permite comprender las complejidades de la vida breve e intensa de una mujer lúcida y comprometida. Al respecto, la propia historiadora explica que este libro se basa en investigaciones efectuadas en 7 países y con acceso exclusivo a la correspondencia privada de Beatriz, incluidas las cartas de amor manuscritas que envió a Luis Fernández Oña, su marido cubano y padre de sus hijos Maya y Alejandro. Porque sin duda no es fácil escribir la historia de una mujer que en sus 35 años de vida desafió los mandatos de género de una época en que ni la revolución ni el cambio llegaban a cuestionar las lógicas patriarcales y que destinaba a las mujeres a roles que estaban muy lejos del de guerrillero combatiente internacionalista como ella deseaba. Comillas, cito a la autora. Beatriz no es un sujeto particularmente fácil o sencillo de abordar y acercarse, señala la autora. Era una persona reservada, sobre todo por su rol en operaciones revolucionarias clandestinas. Quienes la conocieron, sigue la autora, la describen como una persona fuerte y vulnerable a la vez. Fue fieramente política y sectaria en algunos aspectos y, sin embargo, sumamente abierta en otros. Era de compartimentar su vida, moviéndose entre grupos con aparente facilidad, una característica que le permitió operar de forma encubierta para movimientos revolucionarios y desempeñar un rol mediador entre fracciones, aunque aquello implique que su posicionamiento histórico sea más difícil de precisar. Cierro la cita. Y es que la autora sostiene que el hecho de que Beatriz Allende fuera revolucionaria y mujer la condenaban doblemente a ser invisible. Es probable que esa sea una de las razones por las que hasta hoy desconocemos la vida apasionante de esta mujer que a los 35 años y en pleno exilio en Cuba decidiera terminar con su vida un 11 de octubre de 1977 como epílogo de muchas luchas y derrotas. Que no sepamos, por ejemplo, que conduciendo un viejo jeep se internaba por el norte de Chile en rutas interminables que la llevaban a sus contactos con militantes clandestinos que combatían en Bolivia. Que en sus viajes a La Habana exigía entrenamiento guerrillero, o que premunida de armas sorteó los controles militares ese 11 de septiembre de 1973, con 7 meses de embarazo, decidida a resistir junto a su padre el asalto a La Moneda. ¿Cuántas vidas contiene una vida? Me pregunto cuando leo sobre sus desgarros al abandonar Chile sabiendo que su padre ha muerto y que la vida chilena al socialismo ha sido ahogada a sangre y fuego. Cuando la veo en una imagen en blanco y negro, en ese primer acto público luego del golpe en la Plaza de la Revolución en La Habana, con Fidel y su madre a su lado, hablando a la multitud que corea Chile, Allende, tragándose las lágrimas. O bien intentando unir, articular a los distintos partidos y grupos de la izquierda diseminados por el mundo mientras trabajaba arduamente en la condena internacional al régimen, en la denuncia de sus crímenes, en la solidaridad con el interior y en la rearticulación de una resistencia. Comillas. Idealmente, Beatriz quería dejar la solidaridad para luchar clandestinamente por la resistencia en Chile, escribe Tania Harmer, la autora de este libro. Al visitar a Ariel Ulloa, su amigo de Concepción y miembro del Frente Interno del PS durante el gobierno de su padre, ahora en el exilio en Santa Clara, le habló de este deseo. Su anhelo era, comillas, romántico y no tenía sentido, reflexionaba él. Su rol como figura clave de la solidaridad global era mucho más importante que, comillas, irse a Chile a morir. Y sin embargo, ella estaba desesperada por poner en práctica la idea de patria o muerte. Comillas, quería ser la Tania. Cierro la cita. Cada vez que Juan Carretero, cuenta, y su esposa Nancy la visitaban en su casa, Beatriz le mostraba la foto de Juan enseñándola a disparar su UCI en el cajón del Maipo, la cual estaba exhibida en un lugar prominente de su hogar. Y aunque en privado admitía que la insurgencia guerrillera ya no era la respuesta para América Latina, sigue la autora, no estaba lo suficientemente convencida como para abandonar dicha vía para sí misma. A finales de septiembre, concluye, al visitar a Ulises Estrada, se arrodilló y suplicó que la dejaran regresar a Chile, comillas, para combatir. Termino señalando que esta historia que culmina en una tragedia nos enfrenta no solo a nuestro pasado, también interpela a una memoria omitida,
enclausurada que invisibilizó una figura clave como lo es Beatriz Allende. Una figura que condensó en su vida tanto la ética y la épica, así como los triunfos y derrotas de un tiempo. Una figura intensa, a veces secreta, a quien las nuevas generaciones, qué duda cabe, merecen conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Faride, por tu lectura y tus reflexiones en torno a este libro. Y como lo has titulado, ¿cuántas vidas caben en una vida? ¿No? Bueno, las de Beatriz, por cierto, pero también las de ustedes, nuestros presentadores, las de muchos o varios de los que están en el público, las de aquellos que no están aquí ya, ¿no? Y es esa la potencia también de este libro, de esta biografía, que pone luz, como tú has dicho, sobre un tiempo, sobre una lideresa, una potente lideresa revolucionaria, invisibilizada, silenciada, ¿no? Pero también da pistas y luces para el tiempo presente. Bueno, gracias una vez más. Voy a dejar con la palabra a Jorge Arrate, que imagino tendrá también mucho que contarnos. Esperamos. Jorge, no pongas esa cara. Como lo ha dicho Tania, ¿no? Gracias, Silvia. Bueno, el libro que nos convoca hoy día, de Tanya Harmer, es en realidad, para decirlo muy sinceramente, sin ánimo de propaganda ni por encargo de los editores, es un libro fascinante, desde la primera a la última página, porque muchas veces, particularmente en el tipo de biografía a la que más acceso hay en las editoriales, nos encontramos con biografías que tienen un cierto carácter apologético. Queremos mucho a esos personajes y por lo tanto entramos con mucha facilidad al terreno del elogio simplemente. Esta es una biografía que problematiza la vida de Beatriz Allende. Y ese es su gran atractivo. Mientras la leía, recordaba episodios de ese tiempo esencial en el libro, que son los 1075 días. Alguien me dijo la otra vez que eran 1068, pero no importa, voy a decir 3 años de aquí en adelante, de la Unidad Popular. Fue un periodo extraordinario y me hizo recordar esta idea que los chilenos a menudo enunciamos o tenemos de que Chile, por lo menos en materia política, ha sido en el siglo XX, no me voy a meter en el XIX, donde también seguramente hay fenómenos de este tipo, un país atípico, un país anormal, un país singular, para buscar el mejor calificativo. Y sí, Recabarren fue un personaje singular en la historia de la izquierda latinoamericana. Todos lo fueron, cada uno, cada país, cada movimiento, cada lucha, tiene una singularidad. Pero estamos hablando de rarezas. Y aquí lo que tuvimos como fundador, o uno de los fundadores del movimiento obrero, del movimiento popular, de la izquierda, fue un obrero tipógrafo que no tenía un alto nivel de educación formal, que se había formado a sí mismo y que extrajo de las propias raíces de su práctica. Fue más de 20 años, me parece, miembro del Partido Democrático. Y luego de allí fundó el POS, el Partido Obrero Socialista, con un socialismo que tenía una fuerte expresión de ideas surgidas de la vida,
no de los textos. Yo creo que el primer contacto intenso que tuvo Recabarren, pues, no soy biógrafo, no he sido biógrafo de Recabarren, pero con el Capital de Marx fue cuando estaba exiliado en Argentina y conoció a Juan Bautista Justo, que era uno de los traductores. Justo tradujo a Marx. Era un personaje ilustrado, el gran dirigente del socialismo argentino. Pero el socialismo que fundó Recabarren no fue fundado por migrantes que venían de gloriosas jornadas socialistas en Europa. Fue fundado por trabajadores chilenos. Fue fundado por gente que tenía una raigambre muy profunda con su territorio, con su vida, con sus luchas. Una rareza que nos marcó, yo creo, de allí en adelante. En 1932, el 4 de junio, Marmaduke Grove, que había llegado el año anterior en un avión rojo desde Argentina para liberar al pueblo chileno, finalmente logró su objetivo, se instaló en La Moneda y proclamó la República Socialista, la primera en América. Una rareza, no cabe duda. Duró 12 días, más raro todavía. Eso cuesta mucho explicarlo cuando uno se refiere a ese periodo. La Unidad Popular fue una anomalía. Un candidato a presidente que toda su vida se reconoció y se declaró marxista. Fue electo por voto popular, democrático y una segunda vuelta parlamentaria que existía entonces en el Congreso como presidente de Chile. El primer marxista electo de acuerdo a normas institucionales formalmente democráticas, presidente de un país. En el libro de Tanya Harmer hay una frase que yo no conocía y que desgraciadamente, y la iba a copiar, pero no lo hice y la voy a tratar de reproducir. Y es una entrevista que le hacen a Allende en ese querido diario que había y que salía todas las tardes y uno lo compraba en el centro de Santiago, que se llamaba Las Noticias de Última Hora, con sus titulares rojos, ¿no? Y allí en esa entrevista Allende dice: la gente dice que Chile es el fin del mundo y yo sostengo que es el comienzo de un mundo nuevo. Y me quedé pensando, somos tan raros, somos tan singulares, que capaz que seamos el primer país en la historia del mundo contemporáneo que elige presidenta a una mujer comunista en las próximas elecciones. Bueno, si no lo hacemos, un aviso de paso, hay que estar muy atentos, porque nos va a caer la resaca de Trump, de Milei y del neofascismo europeo. Así que a ponerse las pilas todos. Bueno, el libro de Tanya está construido, es una suerte de triángulo, porque que se elabora sobre la base de tres vértices, que son Salvador Allende, la Revolución Cubana y su dirección superior, y Beatriz, que es el eje principal de este triángulo, naturalmente. El Allende que aparece en el libro tiene las características que conocemos, pero yo quiero subrayar dos que es interesante tener en cuenta para la comprensión de esta época, ¿no? La primera es que Allende es el único en Chile que es capaz de conjugar a socialistas y comunistas, de traerlos a un lugar compartido. En el año 52, en su primera campaña en el Frente del Pueblo, y luego el 58, 64 en el Frente de Acción Popular, y el 70
en la Unidad Popular. Pero no solo eso. Allende no solo logra conjuntar, sino que logra navegar por esta izquierda que tenía propuestas distintas, miradas distintas, que a veces se enfrentaron con radicalidad, e incorporar al movimiento izquierda revolucionaria, al MIR, con el que generó una relación durante el gobierno de la Unidad Popular, que yo diría, discúlpenme los que fueron o siguen siendo miristas, que me parece muy respetable, fueron casi de un apoyo. O sea, mi percepción es que, contrariamente a aquella que pone el énfasis en que en el periodo de la Unidad Popular había una dirección única y firme establecida, y había otros grupos que se dedicaban a construir rebeldía a través de la emoción y no de la razón. En fin, yo no comparto eso. Yo creo que todo lo que ocurrió en ese periodo fue agregando a un proceso colectivo. Y el que estaba por sobre ese proceso, con dificultades al final, muchas dificultades, era Allende. Y lo segundo es que en realidad estamos hablando aquí de un Allende que ya ha tenido un cambio importante. Si no él, por lo menos los ojos que lo miraban. Siempre he dicho, el Allende del 52 e incluso el 58, y del 58, tenían un sabor más frente populista, más, quizá eran más herederos de lo que había representado Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular del 38 que el Allende del 64 y del 70. ¿Por qué? Porque ya había pasado 1959, la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana no solo cambió a Allende y a toda una generación, y más de una generación, sino que la Revolución Cubana planteó un determinado camino con el que todos tendimos a simpatizar, unos más, otros menos. Particularmente estoy hablando de los jóvenes. Los adultos quizás tenían reflexiones menos emocionales. Pero sobre todo a los ojos de la CIA de Estados Unidos, de las grandes potencias capitalistas, la imagen de Allende cambió. A lo mejor seguía siendo Allende, era el del 64, no era tan distinto del 58. Pero para los efectos de la geopolítica mundial, la Revolución Cubana significó un catalizador. Y eso cambió la mirada de nuestros adversarios del imperialismo norteamericano sobre la realidad chilena y sobre la figura de Salvador Allende. La Revolución Cubana vivía en ese momento, en los momentos centrales del libro, era la época del Che. La Beatriz llegó a La Habana después del 67, cuando ya el Che había muerto, y conoció La Habana. Y esa revolución, que había sido una revolución hecha por tres fuerzas políticas distintas, y era, no sé, lo que los sociólogos o historiadores calificarían quizá de una revolución democrático-popular o de una revolución inspirada en lo nacional popular. Su gran inspiración era José Martí, que era un hombre muy de avanzada, pero no era un teórico marxista ni leninista. Y esa revolución había, por diversas razones que sería largo examinar aquí, había formado un solo partido entre el Directorio Revolucionario Estudiantil, el Movimiento 26 de Julio y el Partido Socialista Popular Cubano, que se llamó Partido Comunista de Cuba y se declaró marxista-leninista, y que pasó a tener la única protección que podía
tener en esa época. Era un país de una escasez de recursos naturales, el azúcar, níquel. Vivía la escasez porque tempranamente empezó este bloqueo que lleva 63 años y que sigue hasta hoy día. Pero era muy ancha de corazón. Era una nación con el corazón muy ancho y recibió a Beatriz con los brazos abiertos. Allí fue cuando Allende conoció al Che, pero eso me voy a alargar mucho si lo cuento o lo repito. El tercer eje de este libro, el tercer pilar, era Beatriz. Es naturalmente Beatriz, que es la protagonista. Expresando de alguna manera, era como la suma de todas nuestras contradicciones. ¿Ah? En Beatriz había lo que había en todos nosotros. Estaba la vieja disyuntiva clásica. Un libro lo había titulado así Rosa Luxemburgo. ¿Reforma o revolución? Era una de las contraposiciones históricas y teóricas con las que todos vivíamos. Había una contraposición que se notaba poco, pero que hoy día se nota mucho: clases versus género. Entonces, todos hablábamos de clase y no hablábamos, como en el libro se expresa, no considerábamos esa dimensión que era la dimensión de género. ¿Qué discriminaba? ¿Qué era un parteaguas? Era la clase, ¿ah? No el género, no, si era mujer o era hombre. Pero a Beatriz le tocó la dureza de vivir una experiencia política como mujer y pasar, por lo tanto, sin que ella haya sido una feminista como conocemos hoy día o conocimos en otras épocas, pero ella debió enfrentar todas las dificultades que las mujeres de esa época enfrentaban para participar en una actividad política, y más todavía en una actividad política que exigía una dedicación personal, una entrega personal que ponía por sobre la relación de pareja, por sobre la familia, ponía el compromiso político por el cual se estaba dispuesto a entregar la vida. Éramos una izquierda en que los pobres y explotados votaban por la izquierda, eran partidarios de la izquierda. Ahí se anidaba la izquierda. Bueno, éramos una generación en que, bueno, el tema de género se resolvía fácilmente, los hombres mandaban. Y éramos una izquierda analítica en que diversos tipos de interpretaciones de Marx, interpretaciones de la historia soviética se debatían con mucho calor. Beatriz se enfrentó a todo esto con algo que señaló muy bien Faride y Silvia, con un espíritu unitario a toda prueba. Beatriz fue un ejemplo de un militante de izquierda que procuraba la unidad en las diferencias, que respetaba esas diferencias y que hacía de esta unidad en la heterogeneidad, la convertía en un instrumento. Eso lo compartía con su padre, que había hecho lo mismo, ¿no? Que había construido el movimiento popular chileno, había sido el Adalid, junto con otros grandes líderes de esa época, de los partidos socialistas y comunistas, de la construcción de esa izquierda que representó, que funcionó en las 2 décadas gloriosas de la izquierda chilena, entre la fundación de la CUT en 1953, central única de trabajadores, y
1973. 20 años gloriosos. La otra separador que teníamos, y que todo esto está muy bien recogido en el libro de Tanya Hammer, era el de las vías. Bueno, era un reflejo de reforma o revolución, pero reforma y revolución eran cosas más conceptuales. Las vías tenían que ver con cómo hacíamos lo que queríamos, cómo lo llevábamos a la práctica. Y también aquí Allende y Beatriz, pero particularmente Beatriz, navegaron por este proceloso mar del debate sobre las vías. La vía armada, se decía, o la vía pacífica. Yo no uso el término vía pacífica porque creo que eso no la retrata bien. Era una vida desarmada, tampoco la retrata bien. Ya voy a decir por qué. Era una vía democrática tampoco, porque la vía armada también era democrática. Quería establecer una democracia verdadera. Entonces, era una vía no armada, digamos, o no violenta, siguiendo la consigna allendista, expresada muchas veces por el propio Allende, si mal no recuerdo, hasta en el Congreso Pleno, cuando leyó uno de sus mensajes: a la violencia reaccionaria responderemos con la violencia revolucionaria. Era una violencia defensiva. Yo no sé qué ancestros de Santo Tomás tenía el presidente, pero era la legitimación de la violencia defensiva. Y Beatriz y esa generación se internaban en los dos espacios, vivían en los dos espacios. Beatriz era la pieza principal del presidente Allende en La Moneda. Yo compartí 6 meses ahí antes de irme que me mandara Allende a la Corporación del Cobre, pero mis primeros 6 meses fueron ahí. No voy a contar eso porque no se trata de contar mis anécdotas personales, mis episodios personales. Pero este tema yo creo que se ha simplificado en exceso, porque se ha dicho, y tengo que leerlo de nuevo, pero yo creo que está en el libro de Tanya, que había en la izquierda quienes estaban por la vía armada y quienes creían en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto es una simplificación total. Yo no creo que Allende haya nunca creído en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Allende tenía un diseño militar, una política militar, que era distinta a la que tenía el MIR, o que era distinta a las que tenían comunistas y socialistas, que entrenaban un número limitado de cuadros para básicamente enfrentar una coyuntura que ya era irremontable, porque había 50.000 hombres en las Fuerzas Armadas y era una Fuerza Armada muy, muy moderna para los niveles latinoamericanos. Bueno, la política militar de Allende era que dentro de las Fuerzas Armadas surgiera una corriente democratizadora que entendiera el proyecto socialista y contribuyera, sin renegar de sus principios profesionales ni de su adhesión a la Constitución, contribuyera a la construcción de esta sociedad en que estábamos empeñados. Yo creo que esa fue la línea de Allende. Y el resultado de esa línea es Carlos Prats. El resultado de esa línea es Montero en la Armada. El resultado de esa línea son un montón de compañeros que los torturaron, los tomaron presos, los condenaron a muerte en la Fuerza Aérea. El resultado de esa línea era el comandante Zenón García en Carabineros. En fin, no llegaron a ser muchos. Y el poder que tenían comenzó lentamente a disolverse, a erosionarse.
no lograron soportar la agresión. Bueno, perdón, no mencioné a los marinos de la escuadra, ¿no? No mencioné a esos héroes que denunciaron el golpe antes del golpe. El sargento Cárdenas. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Esta cuestión no era tan radical. Aquí había situaciones en que Allende uno no lo puede ubicar en la historia entre aquellos que eran unos bobalicones que creyeron que las Fuerzas Armadas iban a mantenerse profesionales, aunque nosotros nos tomáramos el Palacio de Invierno, que no existía en Chile, pero no era eso. Había allí una política. Ahora, ¿cómo aplicó esa política? Es otra cosa. ¿Debió llamar a los comandantes en jefe a retiro? ¿Debió hacer un corte? Atribuciones tenía. Pero él temía que actuar de esa manera podía acelerar a aquellos que estaban por impulsar el golpe. Bueno, ese mundo lo vivió con Beatriz. Y eran temas que obviamente fueron parte de sus debates, como lo fueron con la alta dirigencia cubana. En fin, el hecho es que el libro trata de presentar y de entregar elementos para el análisis de esos grandes nudos que debimos enfrentar en esos 20 años gloriosos. La última vez que vi a Beatriz, fue cuando yo pasé por La Habana desde México con destino a la RDA, a Berlín, donde vivía en esa época. Ya me había ido de Roma, yo estuve en Chile Democrático de Roma hasta el año 75. Bueno, pero después me fui a la República Democrática Alemana. Y se había hecho en México una reunión para restablecer el funcionamiento de la Unidad Popular en el exterior. En esa reunión estuvo Volodya Teitelbaum, estuvo Rolando Calderón, estuvo Hernán del Canto, Jaime Gazmuri, Anselmo Zule. Otro estuvo que prefiero no nombrarlo, para no causarles un desagrado innecesario. Bueno, venía de allí, yo era el secretario ejecutivo de esta Unidad Popular agonizante en el exterior y le venía a entregar la secretaría, la coordinación a Clodomiro Almeida, porque era una gran figura la que estaba destinada a recuperar la Unidad Popular. Y me volvía a la RDA y la Tati me fue a... Esto fue el 70... yo creo que fue pocos meses antes, porque ella se quitó la vida en octubre del 77. Esto debe haber sido mayo, abril del 77. Pero me fue a dejar, me acompañó a despedirse, no a dejar, sino... Porque había en Cuba en esa época una norma que era que las mujeres no podían subir a las habitaciones en el Hotel Habana Libre, ¿no? Entonces la Tati me dijo, te espero abajo en la plazoleta. Y bueno, ahí bajé yo, habíamos estado juntos en su casa. Y ella tenía un cuello de Filadelfia, Minerva lo llaman en el libro, debe de ser otro nombre que tiene este cuello, que era para males a la columna. Y a mí me pasó una cosa muy rara. Yo me iba a la RDA, había dejado la coordinación de la Unidad Popular, iba a dedicarme al Partido Socialista en Europa, era secretario de Relaciones Internacionales. Y le dije a la Tati lo que sentía. Le digo, ¿sabes? No sé por qué siento que no te voy a ver en mucho tiempo. Nunca me he creído brujo,
más bien me equivoco en mis predicciones, pero cuando me llamaron una noche de octubre, yo ya estaba en Holanda, y me avisaron que Tati había muerto. Fue uno de los momentos más duros que me ha tocado vivir en relación con mis amigos. Bueno, eso es. Muchas gracias, Jorge, por este recorrido que nos has hecho. Sin duda nos hace compartir también ese momento de enterarte de la muerte de Beatriz a los 35 años. 35 años, ¿no? En una de las notas que aparece en el libro, dice, este libro deja claro que Chile perdió a una líder vital, aunque no reconocida, cuando Beatriz se quitó la vida en 1977. Bueno, este libro y este encuentro, digamos, también es un homenaje a esa Beatriz, ¿no? Desconocida para muchos, ¿no? Y es dar luz sobre lo que fue su vida y el tiempo que le tocó vivir. Y como decía Jorge, el libro es rico en ese recorrido, ¿no?, que nos encamina, pero sobre todo porque la problematización que plantea respecto de la vida de Beatriz no es solo de la vida, sino que también de ese tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es bastante vital para hacernos pensar, nos mueve a pensar. Y bueno, también es una de las gracias del libro. Bueno, gracias entonces, Jorge, por ese recorrido, por los ejes de esta obra. También por el recorrido que has hecho de nuestra historia, de luchas y de excepcionalidades de este lindo país, esquina vista al mar, o mejor, y Dios te escuche, aunque no creamos en él, de este Chile como el comienzo del nuevo mundo. Creo que algo de eso depende también de nosotros y de una vez más, a por ello, como dicen los españoles, ¿no? Bueno, agradezco nuevamente al Centro Cultural de España, a cada una y cada uno de ustedes que nos acompañaron esta tarde, a estos dos eximios presentadores y comentadores del libro, a Tania y a todos los que hicieron parte para hacer posible esta obra. Les deseo a cada uno de los que lean el libro la mejor de las experiencias y que las compartan. O sea, los libros están ahí, tenemos que ganar el tiempo, como dijo Jaime Buenún este domingo en una presentación. Tenemos que ganar el tiempo leyendo estos libros, pero ganar el tiempo también significa que los podamos compartir. Y en de boca en boca, podamos conocer lo que fue esta vida y ese tiempo, y que nos impregne valor, entusiasmo para reimaginar nuevamente la posibilidad de la transformación, ¿no? Los invito ahora a compartir un vino de honor y para brindar por lo que fue la vida de Beatriz y de tantos. Gracias.